A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. En las democracias modernas, pulsar la opinión pública es un tema que cada vez adquiere mayor relevancia. Y esta relevancia es producto de que los gobiernos y las sociedades requieren ávidamente de información para saber qué está pasando respecto de las acciones del gobierno que determinan que las condiciones socioeconómicas estén de una u otra manera. Y por otra parte también la ciudadanía quiere conocer cómo caminan las preferencias electorales, qué están pensando las otras personas para, en función de estos criterios, ir adoptando decisiones. Como sabemos, las encuestas es un método social y científico que permite conocer con exactitud, desde luego, cuando los diseños están adecuadamente hechos para pulsar con precisión qué está pensando, qué quiere la ciudadanía. Para hablar de un último informe de Clear Report, está con nosotros Francisco Romero y Cordero, con quien vamos a hablar. Ya le hemos presentado en anteriores ocasiones. Él es un cientista social que está preocupado por investigar qué está pasando con la ciudadanía y ahora nos trae estos últimos datos que están bastante frescos, y vamos a empezar por consultarle cuál es la ficha técnica de esta encuesta para luego entrar en materia respecto de los asuntos que han sido consultados en este último mes. Bienvenido, Francis. Doctor, muchas gracias por la invitación. Buenas con todos los televidentes. La nota metodológica de los resultados que vamos a presentar a continuación son los siguientes. Esta es una investigación cuantitativa desarrollada a través de encuestas directas en hogares, cara a cara. El tipo de muestreo es del aleatorio simple estratificado. La fecha cuando hicimos la encuesta fue el 25 y el 26 de enero del 2020. En total realizamos 760 encuestas. Esto tiene una representatividad estadística del 95% y un margen de error del más menos 3%. Los lugares donde realizamos las encuestas fueron los cantones de Quito y el cantón de Guayaquil. Con este pequeño antecedente de la nota metodológica, yo quisiera, en términos de los televidentes, algunas precisiones. Cuando hablamos de que es un método cuantitativo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y también es importante que expliquemos a la ciudadanía qué es esto de que es un método aleatorio, ¿sí? Y estratificado. Estos tres elementos. Perfecto. Para que nos quede claro. Exacto. Sí. A ver, es un muestreo aleatorio simple. Primero, es un tipo de investigación cuantitativa. Sí. Uno puede investigar y puede utilizar diferentes formas para cumplir los objetivos que uno se traza para realizar una investigación. Uno puede utilizar métodos cuantitativos o métodos cualitativos. Los métodos cualitativos más conocidos son las entrevistas a profundidad, los grupos focales. Estas investigaciones no permiten proyectar estadísticamente o cuantitativamente lo que piensan los grupos objetivos evaluados. Correcto. Lo que nos permiten es generar hipótesis que después
validamos en investigaciones cuantitativas. Como su nombre lo dice, nosotros utilizamos una fórmula estadística para determinar cuantitativamente lo que piensan los grupos que estamos investigando. En este caso fueron hombres y mujeres mayores de 18 años que residen en los cantones de Quito y Guayaquil. Aquí estamos abarcando al total de la población. Para que los resultados nos representen a todo el grupo que estamos investigando, utilizamos un tipo de muestreo. El que nosotros utilizamos es el más puro que se utiliza en investigación, que es el aleatorio simple. ¿Qué quiere decir aleatorio simple? Quiere decir que todos los que conforman el grupo objetivo tienen que tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Con esa premisa, cuando uno garantiza que todos los que conforman el grupo, en este caso hablemos del Cantón Quito, todos los mayores de 18 años del Cantón Quito representan el grupo que nosotros vamos a investigar, para que nosotros podamos garantizar que todos representan o tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Imaginemos que a todos les ponemos en un volt y le damos un número. Aleatoriamente la fórmula estadística nos dice el número de casos que tenemos que levantar para ser representativos de ese grupo objetivo. Entonces sale 380 casos. Uno mete la mano, imaginémonos en el bol que están todos los que conforman el grupo objetivo en el Cantón Quito. Metemos la mano y sacamos. A ese lugar vamos. Esa es la forma que se dice aleatorio simple de selección. Es la forma más pura que existe en investigación para generar dónde se van a realizar las encuestas. Las encuestas, nosotros como marco muestral, ¿cuál es la base o cuál es el BOL que les acabé de mencionar? Es el censo cartográfico realizado por el INEC. Es decir, a Quito, al Cantón Quito, está dividido en zonas, sectores y manzanas. Lo que metemos en el BOL son las zonas, sectores y manzanas, y lo que seleccionamos son a dónde vamos a hacer la encuesta. Entonces, aleatoriamente sale en Solanda, sale en San Juan, sale en el Condado, sale en Cumbayá, sale en San Rafael. Aleatoriamente un número de casos. Los resultados que nosotros obtenemos no representan a las zonas donde se levantaron las encuestas, sino al total. Es decir, que la muestra representa exactamente al universo que se quiere. En el caso que presente, representa al Cantón Quito, a la población del Cantón Quito y a la población del Cantón Guayaquil. Está representado con esta muestra de 760 casos. Ahora, eso es importante que todos los que nos ven sepan. Absolutamente claro, Francis. Perfecto. Ahora pasemos. ¿Qué se ha investigado? ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo que ocurre en el país? ¿Cuáles son las expectativas sobre el gobierno en materia económica? Doctor, nosotros durante ya casi 30 meses hemos venido evaluando mes a mes lo que piensan los ecuatorianos sobre algunos temas que son permanentes y algunos temas que son coyunturales o de acuerdo a la situación del país. En lo que tiene que ver con los temas permanentes, evaluamos siempre cómo califican los ecuatorianos su estado de ánimo, cómo califican a la situación actual del país. Hoy, para los ecuatorianos, estamos viviendo el momento más duro de inestabilidad, de inseguridad, de incertidumbre sobre lo que se viene a futuro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando pedimos que califiquen a los ecuatorianos sobre la situación del país en general, vemos que el 88% de quiteños y guayaquileños califican que la situación actual es mala. 89% en Quito, 87% en Guayaquil. ¿Cómo piensan lo que va a ser la situación general del país en los próximos meses? Doctor, el 85% cree que la situación va a ser peor. 84% en Quito, 86% en Guayaquil. ¿Qué quiere decir esto? Hoy estamos mal y las expectativas que tenemos al futuro inmediato, que son los próximos 6 meses, son que la situación va a ser peor que la situación actual. Es decir, el panorama que siente la gente o las previsiones que hace es que en lugar de ir mejorando la actual situación, va a ir empeorándose. ¿Y cuáles son los factores que hace pensar que en esta circunstancia que la situación se va a ir deteriorando mucho más? Ok. El 85% de las respuestas cuando nosotros preguntamos cuál es el principal problema que tiene el Ecuador, tienen que ver con la parte económica. Crisis económica, desempleo, el costo alto de los precios, la dificultad
para obtener recursos para cumplir con las necesidades básicas. Estas son las principales razones por las cuales los ecuatorianos hoy día consideran que la situación es mala y a futuro va a ser peor. No se ve en el corto plazo que vayan a haber medidas que permitan que inmediatamente los ecuatorianos podamos obtener empleo. Sabemos, comparando con los años anteriores, que hoy hay más desempleo que los años anteriores. La crisis económica, si bien fue heredada, no se han dado los correctivos necesarios para que salga. Esta semana tuvimos una buena noticia, vimos que el presidente de la potencia más importante del mundo recibió a nuestro presidente. Eso esperemos que le dé una bocanada de fuerza para que logre enrumbar de mejor manera los destinos de todos los ecuatorianos, porque de todos depende que salgamos adelante, pero del gobernante, del que nos lidera, dependen las medidas que se implementen para que nosotros podamos salir adelante. Sí, sin duda hay un factor que es determinante, y que es que la caja fiscal cada vez tiene menos recursos para cubrir las necesidades reales, y para eso hay que recurrir o a la inversión extranjera, al ahorro nacional o al apoyo de gobiernos extranjeros, en este caso el gobierno de Estados Unidos, que aparentemente ha ofrecido una serie de ventajas con la posibilidad de que salga de este momento crítico el Ecuador. Es decir, ciertamente ha sido un buen momento para el país este encuentro entre el presidente del Ecuador y el presidente de los Estados Unidos. Pero pasemos a otro tema, Francis. A ver, ¿qué está pasando en términos de la gestión del gobierno? ¿Cómo le ven al gobierno? Si ya tenemos una visión que es el factor económico, pero ahora, ¿qué está pasando con el gobierno nacional y los gobiernos seccionales? Perfecto. ¿Cómo ven en este momento, cómo califican la gestión de Lenín Moreno como presidente de la República? Veo que está en su peor momento. Antes de la visita que hizo a Estados Unidos, el presidente Lenín Moreno tenía una calificación buena de su gestión de apenas del 8%. 92% de ecuatorianos considera que su gestión como presidente de la República es mala. El nivel de credibilidad del presidente de la República hoy, bueno, hace 2 semanas que fue realizada la encuesta, era apenas del 8%. 92% de ecuatorianos no creen la palabra del presidente de la República. Esperemos, para bien de todos los ecuatorianos, que el acuerdo que llegó con el gobierno de Estados Unidos permita en algo mejorar los niveles de popularidad del presidente. Es decir, recuperar un poco la credibilidad. Sí, porque con lo estos, que se piensa del gobierno. Doctor, con estos datos es muy difícil tomar decisiones. Cualquier decisión que él tome le puede pasar factura. ¿A qué me refiero? Cualquier decisión puede ocasionar un nuevo octubre, con un desenlace que lamentablemente no se puede prever. Sí, lo que sí se puede prever es que la gente está cansada, no le cree al presidente de la República. Los niveles de desesperación que tienen hoy día los ecuatorianos, yo no los había evaluado y no los había sentido realmente en 25 años que hago investigación, nunca había visto algo así. Cuando nosotros le preguntamos al ecuatoriano si está preocupado que en el 2020 puede perder su trabajo, el 63% de ecuatorianos dice que está muy preocupado de poder perder su trabajo. ¿Qué tan preocupado está de poder pagar los gastos fijos para su hogar? Es decir, la luz, el agua, la comida, las cosas básicas del hogar. Crece al 69% el nivel de preocupación. Y cuando le preguntamos qué tan preocupado está de poder pagar sus deudas, imagínense que el nivel de muy preocupado crece al 78%. Es decir, la preocupación que tienen hoy día los ecuatorianos tienen que ver directamente con la situación económica. Y es ahí donde el presidente debería apuntalar todas sus acciones para de alguna manera lograr generar la confianza suficiente para que inversionistas extranjeros, pero más que extranjeros tienen que ser los inversionistas nacionales que le apuesten al Ecuador y empiecen a generar empleo para que la percepción sobre la situación actual y futura del país pueda mejorar considerablemente. Pero este es uno de los factores
¿no?, que podría de alguna manera solventar la situación crítica que estamos viviendo. Pero para ello el gobierno tendría que crear también las condiciones que permitan creer en la posibilidad y garantizar la inversión. Porque si no hay estas condiciones, Así es, doctor. no se va a poder Así es. lograr que inviertan los nacionales y peor los extranjeros. Así es, doctor. Sí. Y lo más importante es, los resultados que nosotros estamos presentando, yo creo que es un aporte y de esa manera debería tomarlo. No tratar de desacreditar, no tratar de ver las cosas negativas, sino yo creo que con mi empresa estamos haciendo la del buen amigo, la que le dice tu terno está sucio, límpialo. Espero que lo tomen de esa manera y entiendan que hoy día esta es una realidad. Los ecuatorianos están pasando por un momento muy difícil. Yo creería que el más difícil de los últimos 20 años. Y es importante que las autoridades se den cuenta y empiecen a trabajar ya para todos los ecuatorianos. Hace bien el doctor Francis Romero en decirnos que lo peor que podríamos hacer es ocultar la realidad. Si no sabemos cuál es la realidad, no vamos a poder mejorar. Por lo tanto, esta fotografía de momento que tenemos es una alerta para que el gobierno modifique su comportamiento y pueda crear las condiciones que generen confianza en la ciudadanía. Así es, doctor, generen yo creo confianza eso en los inversionistas. Es decir, esa es la virtud de la investigación cuantitativa que permite ver objetivamente qué es lo que está pasando. Así es, doctor. Y lo peor que se puede hacer es tratar de tapar. La realidad hay que saberla para tomar mejores decisiones para el futuro. Con relación... Sí, es como los médicos, ¿no? Si el médico no tiene un adecuado diagnóstico, no sabe qué medicina va a darle. Para eso hay que saber de qué está adoleciendo, qué le está pasando, cuáles son los síntomas. Doctor, usted acaba de dar el ejemplo claro. Si usted va donde un médico y el médico sin ningún examen le prescribe alguna medicina, él es brujo porque está adivinando. Si usted va con los exámenes, el médico va a poder mucho más fácil prescribir y darle una receta para que usted salga adelante. De eso se trata, estamos mal. El principal problema que tienen los ecuatorianos tienen que ver con la crisis económica. El segundo problema que me olvidé de mencionarle es el que tiene que ver con la delincuencia. La delincuencia y la inseguridad, a más de la crisis económica, es el principal problema adicional que tenemos los ecuatorianos en este momento. Un panorama nada agradable. Pero pasemos a ver qué está pensando en materia política. ¿Qué está pensando la gente? ¿Cuáles son las preferencias electorales de este momento? Así es. Mire, doctor, nosotros evaluamos la imagen institucional y la imagen de los principales líderes. Entonces están alcaldes, prefectos de, obviamente, las provincias evaluadas, el presidente y el vicepresidente. De todos, lamentablemente, el presidente tiene la peor calificación de imagen. Luego tenemos, por ejemplo, el alcalde Yunda tiene en Quito una calificación positiva del 40%, en Guayaquil le contrasta y eso hace que tenga un promedio del 28%. La alcaldesa de Guayaquil tiene una calificación positiva del 54%, en Quito 45%, en Guayaquil tiene 63%. En Guayaquil es donde es muy fuerte. Jaime Nebot tiene una calificación positiva de 49%, 33 en Quito, 66 en Guayaquil. Guillermo Lazo tiene una calificación positiva de 39. Tiene 39, 32 en Quito, 46 en Guayaquil. Jaime Vargas, el líder indígena, tiene una calificación positiva de 44%. Luego tenemos Rafael Correa, tiene una calificación positiva del 38%. 43 en Quito, 31 en Guayaquil. Tiene mejor imagen en Quito que en Guayaquil. De las instituciones, la que sobresale es las Fuerzas Armadas. Ha logrado se ha recuperado, ¿no? Ha logrado porque recuperarse. Durante mucho tiempo fue empezó a caer. El organismo de mayor credibilidad, sí. Pero en cierto momento como que en octubre como que tuvieron un remesón las instituciones y la que más rápido se ha recuperado, vemos claramente que son las Fuerzas Armadas, con el 71%. La Policía Nacional también se está recuperando y ya tiene un 53%. Y después de instituciones del Estado, vemos que no hay
hay una que sobresalga, con que mayoritariamente los ecuatorianos confíen. Entonces es un momento de una crisis institucional que las instituciones tienen que tomar en cuenta para lograr mejorarla en el corto plazo. Con relación al próximo evento electoral que vamos a vivir el próximo año, estamos a un año casi exacto de la elección. Exactamente, estamos a un año, ¿no? Okay. Y a menos de un año, porque se adelantaron unos días Así para el es. mes de febrero. Entonces, aquí, a un año de las elecciones, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos tratado de ver más o menos hacia dónde podrían ir las preferencias de las personas. Pusimos 10 candidatos. De los 10 candidatos, los que sobresalen con el 85% de los votos del total que nosotros realizamos la encuesta, la papeleta, tenemos al vicepresidente Otto con el 5%, tenemos a Jaime Vargas de la CONAIE con el 17%, Guillermo Lasso tiene 19%, un candidato designado por Rafael Correa, porque sabemos que Rafael Correa no puede ser candidato a presidente, a quien él designe tiene 23% y Jaime Nebot tiene 26%. Esto haciendo un promedio entre Quito y Guayaquil. Es importante que sepan que esto no es una encuesta nacional. Cantón Quito, Cantón Guayaquil. Y en los dos cantones tenemos resultados totalmente diferentes. En Quito gana Jaime Vargas con el 25%, en segundo lugar el candidato designado por Correa con 24%, Guillermo Lasso tercero con 21% y Jaime Nebot 16%. En Guayaquil cambia totalmente. Jaime Nebot tiene 36%, el candidato designado por Correa tiene 23%, Guillermo Lasso tiene 16 y Jaime Vargas tiene 8. Entonces vemos que Vargas es fuerte en Quito en este momento y Jaime Nebot es fuerte en Guayaquil. Pero entre estos 4 candidatos tienen el 80% de los votos. Entre ellos se podría decir que podrían estar las mayores preferencias en las próximas elecciones. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo que analizando con algunos amigos vimos. De los candidatos que yo puse en la lista, mencionaba... inicialmente 10, Inicialmente 10. Está Fernando Balda, Carlos Rabascal, Lucio Gutiérrez, Abdalá Bucaram, Isidro Romero, más los que mencioné, ellos entre todos tienen 10%. Vemos que no hay un candidato quiteño, que en este momento sobresalga. Curioso, ¿no? No hay un quiteño y si vemos claramente que hay Jaime Nebot y Guillermo Lasso que son de centro derecha, candidato designado por Correa, Jaime Vargas tal vez son centro izquierda. Entonces son las tendencias. Alguien de centro no vemos y de tal Quito vez no. el vicepresidente de la República. Tal ¿no? vez si él logra enrumbarse podría tener un crecimiento importante, pero por ese lado podría darse el famoso outsider. Pero el outsider va a ser el que designe el candidato de Correa, va a ser el nombre nuevo que va a aparecer, o en caso de que haya alguna alianza o alguna alianza o algún pacto entre alguno de los candidatos. Pero con este panorama, ahora 10 candidatos, pero lo que se escucha hace presuponer que vamos a tener más de 15, con lo cual se fragmenta todavía más el electorado. Así es, va a haber una fragmentación. El gran reto va a ser quienes pasan a la segunda vuelta. Así es, y el que pasa a la segunda vuelta no va a pasar con más de 25 puntos. Los dos que pasen van a estar entre 20 y 25 puntos en el mejor de los casos. Yo creo que no más en de el 20. mejor de los casos. Sí. ¿Por qué? Porque se va a fraccionar la votación. Lo que vivimos en la última elección a la alcaldía de Quito es algo que se va a replicar a nivel nacional. Yo creo que ese es más o menos el panorama. Lo que podría ocurrir Así en las es. próximas elecciones. Van a aparecer más candidatos, todos van a luchar y vemos muy difícil que la elección se polarice. No es que van a haber 2 candidatos que tengan el 80% de los votos, que era lo que estábamos acostumbrados anteriormente. Hoy el fraccionamiento del electorado va a estar porque existen ya no 2, hay más de 5 que ya tienen en este momento una gran preferencia por parte del electorado, pero van a haber otros candidatos que ya cuando implementen sus campañas van a tener apoyo popular, ¿no? Muy bien. Queremos agradecerle al doctor Francis Romero
por habernos permitido conocer qué está pensando la opinión pública. Él nos ha presentado un panorama en el orden económico, en el orden de lo que se está pensando respecto de la acción del gobierno y de las posibilidades de los candidatos a la presidencia de la República, pero estos datos reflejan lo que está ocurriendo en este momento, y esa situación puede modificarse con el transcurso del tiempo y sobre todo en función del número de candidatos que se presenten para la elección presidencial. Muchísimas gracias y muy amable por compartir. Doctor, muchas gracias. Datos. Gracias, Francis. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.